¿Qué harías si tu vida entera dependiera de una llamada y esa llamada nunca llega? Camila Vargas creía que tenía el futuro asegurado. Cuentas en orden, tarjeta Black, viajes ejecutivos y un sueldo que muchos envidiarían. Era gerenta de fidelización de clientes en uno de los bancos más importantes del país. Su agenda estaba llena, su closet también, y su sonrisa perfectamente disfrazada. Hasta que un sábado cualquiera, el suelo se rompió bajo sus pies, y lo que parecía una pausa terminó siendo una caída sin freno. Lo perdió todo, el trabajo, la casa, la confianza, pero no la voz, no la historia, y eso fue lo que la salvó. Esta es la historia de una mujer que tocó fondo y decidió escarbar más profundo, no para hundirse, sino para encontrar oro, un oro invisible. Un negocio digital que nació del dolor y hoy ayuda a miles de mujeres a salir de deudas, organizar su vida financiera y recuperar su poder. Si eres de las personas que alguna vez sintieron que todo estaba perdido, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque te voy a mostrar no solo cómo Camila salió de la bancarrota, sino cómo tú también podrías transformar una herida en una fuente de ingresos. Suscríbete ahora a Historias que Marcan, activa la campanita y acompáñanos en este viaje. Una vida blindada por números. Camila siempre fue buena con los números. Desde niña podía calcular el vuelto más rápido que la señora de la tienda. Su mamá decía que tenía cabeza fría, pero no sabía que era la manera de Camila de mantener el caos alejado. En su familia, la escasez no era un concepto, era el desayuno, el almuerzo y la cena. A los 19 años empezó a trabajar en un banco como cajera, uniforme azul, sonrisa forzada, pero un corazón lleno de ambición. Ella no quería vivir contando monedas, quería contar billetes, muchos. En menos de una década se convirtió en subgerente, luego en gerente, luego en una de las caras visibles del área de fidelización de clientes premium. Aprendió a leer informes como otros leen cartas de amor. Sabía exactamente qué palabras decir para convencer a alguien de invertir, de refinanciar, de confiar. Camila era eficiente, respetada, elegante, intocable. Tenía un departamento de 2 pisos con vista al parque, una camioneta último modelo, cenas ejecutivas y una colección de zapatos que ocupaba una habitación entera. Todo se veía perfecto desde afuera, excepto por algo. No sabía cómo parar, porque en el fondo lo que Camila tenía no era una vida, era una vitrina. Tenía una rutina milimétrica. 6 a.m., despertador. 6:10 a.m., café con leche de almendras. 6:30 a.m., jogging mental de afirmaciones. 7:00 a.m., oficina. Y luego llamadas, juntas, presión, mucha presión. Pero era buena, muy buena. Hasta que un día, una llamada lo cambió todo. Camila, ¿puedes venir a la sala 5? La sala 5 era silenciosa, demasiado. Y frente a ella, un abogado que no conocía y una sonrisa que no anunciaba ascensos. Le dieron un sobre. No era un cheque, era una carta de despido. Motivo, reestructuración. Excusa, optimización de costos. ¿Verdad? Camila ganaba demasiado. En 17 minutos se había desmoronado todo lo que le había tomado 17 años construir. No pueden hacer esto, susurró. Ya está hecho, le respondieron. Ese día su vida se vació, literalmente. Salió con una caja. En ella, un portarretrato, una libreta de frases motivacionales y una taza que decía Boss Lady. Camila bajó al estacionamiento, se subió a su camioneta y lloró. Por primera vez en años, lloró sin medir el tiempo. No lo sabía entonces, pero esa sería la última vez que tendría combustible lleno en su auto. Y la última vez que sentiría que todo tenía sentido, porque lo que vendría después no estaba en ningún manual financiero. Café caro, metas grandes. Los días después del despido se sintieron como un mal sueño. Camila despertaba a las 6:00 a.m. como siempre, pero no tenía a dónde ir. El café con leche de almendras seguía estando en la mesa, pero ahora sabía a cartón. Había ahorrado, sí, porque sabía de finanzas, pero también había gastado, porque vivía como una ejecutiva top. Tenía tarjetas, suscripciones, seguros privados y un estilo de vida construido no solo para disfrutar, sino para impresionar. Los primeros días intentó convencerse de que sería temporal. Me van a llamar, alguien va a saber lo que valgo. Esto no puede quedar así. Pero nadie llamó. Y cuando ella llamaba, no le devolvían el saludo con la misma energía que antes.
La lealtad en el mundo corporativo tenía fecha de vencimiento, y Camila lo había comprobado en carne propia. Sus amigas, todas ejecutivas, decían cosas como: tómalo como un descanso, aprovecha y viaja, seguro aparece algo mejor. Pero Camila no podía viajar. No quería descansar, solo pensaba en cómo recuperar su estatus. Mientras tanto, el departamento seguía siendo suyo. Por poco tiempo, las cuotas hipotecarias llegaban puntuales. Su fondo de emergencia empezaba a evaporarse como su motivación. Entonces comenzó a hacer lo que juró que nunca haría: comparar su vida con la de otros. Miraba a influencers, coaches, youtubers, cómo esta gente gana dinero desde su casa. Una noche, mientras revisaba videos sobre reinvención, se topó con algo que no esperaba. Una mujer, sin estudios financieros, hablaba sobre cómo organizó sus deudas y ahora enseñaba a otras mujeres a hacerlo. Tenía una audiencia fiel, comentarios agradecidos. ¿Y un curso? Un simple curso digital. Camila se burló. ¿Quién le paga a una desconocida por aprender finanzas? Pero luego, algo dentro suyo respondió: tú misma, si estuvieras desesperada. Y entonces ocurrió. Una chispa, una posibilidad. ¿Qué pasaría si esa desconocida fuera ella? El ascenso, de cajera a ejecutiva. Para entender el miedo de perderlo todo, hay que recordar lo que costó construirlo. Camila no era de una familia rica. Su madre era enfermera, su padre trabajó en mantenimiento de una empresa de transporte hasta que perdió una pierna en un accidente. Desde entonces, Camila aprendió que nada es eterno. Ni el empleo, ni la salud, ni la seguridad. Por eso, cuando entró al banco como cajera, lo hizo con hambre. No hambre de comida, hambre de más, de otro tipo de vida. Se capacitó, leyó más que sus supervisores. Hacía horas extras sin que se las pidieran. Aprendió a hablar en el tono que enamoraba a los clientes sin parecer aduladora. En menos de 3 años ya estaba en un cargo superior, luego en otro. Y cada vez que ascendía, juraba que no iba a detenerse hasta tener su propio piso de oficina. Lo consiguió. Y con eso llegaron los viajes, las cuentas exclusivas, las tarjetas doradas. Pero también la presión. Porque en el banco, el éxito tiene un reloj. Si no creces, caducas. Camila vivía midiendo indicadores. Si sus números bajaban, se sentía culpable. Si subían, se sentía obligada a mantenerlos. Tenía una frase pegada en su escritorio: eres tan buena como tu último trimestre. Ahora, mirando atrás, comprendía lo cruel de esa lógica. No eras una persona, eras un KPI. La propuesta que lo cambió todo. Una semana antes del despido, Camila recibió una oferta. No era de trabajo, era de una marca personal emergente que la había visto en una conferencia de mujeres líderes. Nos encanta cómo comunicas. Queremos que participes como mentora en nuestro nuevo programa para mujeres profesionales en crisis financiera. Ella se rió. ¿Yo? ¿En crisis financiera? Para nada. Estoy en mi mejor momento. No hablamos de ti ahora. Hablamos de mujeres que necesitan guía, y tú podrías ser su ejemplo. Camila rechazó con cortesía. Dijo que no tenía tiempo. Dijo que no era su enfoque. Pero la semilla quedó. Una semana después, ya sin trabajo, recordó esa propuesta y sintió un ardor en el estómago. Pude haber empezado algo y no lo vi venir. Volvió a contactar a esa marca, pero ya habían encontrado otra mentora. Esa noche no durmió, no por tristeza, sino por rabia. Rabia consigo misma, por haber dejado pasar oportunidades por miedo a bajarse de su pedestal, por haber creído que el éxito solo era válido si venía con uniforme y oficina. Esa noche, en medio del insomnio, abrió su laptop. Empezó a escribir lo que ella misma hubiera necesitado escuchar cuando era una simple cajera. Título del documento: ¿Cómo no volver a quedarte sin nada? Y sin saberlo, acababa de escribir la introducción de su futuro curso digital. Sábado, 3:42 p.m. El inicio del derrumbe. Sábado. Camila se había obligado a salir a caminar. Llevaba semanas encerrada, en bata, sobreviviendo con lo mínimo. El sol le pareció incómodamente brillante. Entró a una cafetería, la misma de siempre, y pidió su café habitual. Doble expreso con leche vegetal. Costaba más de lo que ahora debía gastar, pero el hábito era lo único que aún la hacía sentir en control. Miró su celular. Nada, ni un mensaje, ni una propuesta, ni un ¿cómo estás? Eran las 3:42 p.m. cuando abrió su aplicación bancaria y vio la notificación.
Tu cuenta ha sido debitada por sobregiro de mantenimiento. Saldo disponible, S1780. Fue como si el mundo se detuviera. Su tarjeta se había quedado sin fondos, no por una compra impulsiva, sino por comisiones. La camarera le entregó el café con una sonrisa. Camila no sabía si aceptarlo o salir corriendo. Pagó con su tarjeta de crédito, rogando que no le rechazaran. No lo hicieron, pero dentro de ella algo sí se quebró. Salió caminando rápido. El corazón le latía en la garganta. No lloró, no aún. Solo pensaba en una frase que una vez le dijo su jefe: los números no perdonan. Ese sábado, Camila supo que ya no estaba en una mala racha. Estaba en caída libre. Y lo peor no era lo financiero. Lo peor era que nadie lo sabía. Porque cuando aparentas tenerlo todo, nadie te ofrece ayuda. Creen que no la necesitas. Cuando el banco te da la espalda, irónicamente, uno de los primeros lugares que pensó en contactar fue el banco. Su exbanco. Tal vez haya una posición, un reemplazo, algo. Envió correos. Hizo llamadas. Uno de los antiguos compañeros le respondió: Camila, sabes que te admiramos, pero hay congelamiento de plazas. Es imposible por ahora. Pero si hay una vacante, aunque sea temporal, yo... Silencio. Te deseo lo mejor. Colgó. El banco que ella había defendido, representado, promocionado, ahora era un muro de silencio. Los beneficios corporativos desaparecieron en segundos. El seguro médico, las millas, la línea de crédito preaprobada. Todo. Era como si jamás hubiera trabajado allí. Entonces intentó usar lo que aún tenía, su experiencia. Preparó su currículum, lo actualizó, lo hizo brillante. Lo mandó a más de 30 empresas. Recibió respuestas genéricas. Gracias por tu interés. Estamos evaluando tu perfil. Te contactaremos en caso seas preseleccionado. Nada concreto. Sus ahorros bajaban, su ansiedad subía. Una noche, su casero llamó. Camila, necesito que regularices el pago o tendré que activar la cláusula de desalojo. Esa palabra, desalojo, sonó como un disparo. Pensó en pedir ayuda, pero ¿a quién? Su familia nunca la entendió. Sus amigos estaban ocupados y su orgullo no se lo permitía. Entonces, por primera vez en su vida, Camila escribió en Google: ¿cómo ganar dinero desde casa si no tengo empleo? El algoritmo hizo su magia y Camila encontró lo que cambiaría su historia para siempre. Teléfonos que no suenan y cuentas que no paran. El silencio se volvió parte del paisaje. Camila pasaba las tardes con el celular en la mano, como si pudiera hacer sonar una llamada con solo mirarlo. Pero no sonaba, ni siquiera spam. Lo único que llegaban eran correos de cobros, recordatorios de pagos y actualizaciones de suscripción que ya no podía pagar. Tuvo que vender su reloj, luego su cámara, luego uno de sus bolsos favoritos. Pero aún no era suficiente. Una amiga le ofreció prestarle dinero. Ella se negó. Estoy bien, solo reorganizándome. Mentira. Estaba rota. Hasta que un día, mientras tomaba café instantáneo en un vaso de plástico, porque ya no quería usar sus tazas caras, abrió un video que tenía como título: De ama de casa endeudada, a referente en educación financiera. Era una mujer común, no tenía estudios universitarios, pero hablaba con seguridad. Contaba cómo, después de separarse, aprendió a usar Excel, organizar su economía y monetizarlo en un curso que vendía por internet. Camila lloró viendo ese video, no por la historia, sino porque por primera vez pensó: si ella pudo, ¿por qué yo no? Abrió un cuaderno. Escribió las primeras ideas. Errores que cometen las mujeres con el dinero. ¿Por qué ser inteligente no evita el desastre financiero? ¿Cómo empezar un fondo de emergencia desde cero? Tenía el conocimiento, tenía la historia. Solo le faltaba el valor. Pero algo había cambiado. Ese día no esperó que sonara el teléfono. Ese día empezó a llamarse a sí mismo. Humillada y sin techo. El desalojo no fue inmediato. Fue un goteo lento de advertencias, excusas y silencios incómodos. Camila negoció, prometió pagos, vendió más cosas. Pero al final, el casero cumplió. Le dio 7 días. Ella no lloró frente a él. Solo dijo: lo entiendo, gracias por el tiempo. Se llevó sus cosas en 2 maletas y una caja. La cama la dejó. El televisor también. No cabía nada más en el taxi. Se fue con un bolso caro y una vida rota. Esa noche durmió en casa de una excompañera de trabajo que, a pesar de tener poco espacio, le ofreció su sofá. Camila, no estás sola, pero sí lo estaba, por dentro. Las humillaciones no eran públicas,
Eran pequeñas escenas. Ver su ropa de ejecutiva colgada en una bolsa negra. Pedir wifi como si pidiera limosna. Escribir ideas de emprendimiento en servilletas. Fingir llamadas importantes que no existían. Un día, la amiga le pidió que buscara otro lugar. Mi esposo está incómodo, ya sabes. Camila no culpó a nadie. Tocó fondo sin drama. Pero esa misma noche, mientras dormía en un colchón prestado en el cuarto de servicio de otra conocida, se prometió algo. Voy a volver, pero no al mismo lugar. Voy a volver a lo mío, a lo que todavía no he creado, pero sé que existe. Una laptop prestada y una idea loca. Tenía poco, pero aún tenía su cerebro. Y una laptop vieja prestada por su primo. Se sentaba cada mañana con un solo objetivo: construir algo desde cero. No sabía si funcionaría, pero era su única opción. Empezó a investigar. ¿Qué plataforma es mejor para subir cursos? ¿Cómo se graba un video desde casa? ¿Cómo cobrar sin tener empresa? Todo sonaba lejano, difícil, pero por primera vez sentía curiosidad en vez de miedo. Hizo una lista con los temas que ella sabía explicar como nadie. Cómo crear un fondo de emergencia desde cero. Cómo negociar con bancos sin dejarte intimidar. Cómo usar Excel para sobrevivir a la quincena. Cómo dejar de vivir para aparentar. Su curso no tenía nombre, pero sí tenía alma. Grabó los primeros videos con la cámara del celular y una lámpara sin pantalla. Usó una pared blanca como fondo. Se equivocó 1000 veces. Tartamudeó. Lloró. Pero no se detuvo. Después de una semana entera, tenía los primeros 5 módulos. Subió todo a una plataforma gratuita. Creó una portada básica y escribió una descripción con una frase poderosa. No soy gurú, soy sobreviviente. Si tú también estás cansada de sentirte perdida con el dinero, este curso es para ti. Lo compartió en grupos de mujeres, en foros, en páginas de Facebook donde hablaban de deudas y economía del hogar. No sabía si alguien iba a comprarlo, pero sabía que no podía volver atrás. YouTube, PDFs y noches sin dormir. Camila sabía que nadie compraría un curso de una desconocida, así que pensó cómo lo haría en el banco. Primero, debes ganarte la confianza. Abrió un canal de YouTube con su nombre. Grabó un video explicando cómo renegociar una deuda sin caer en estafas. Luego, uno sobre cómo eliminar gastos hormiga. Luego otro sobre cómo empezar a ahorrar con ese uno al día. Los comentarios llegaron lentos, pero llegaron. Mujeres agradeciendo. Historias parecidas a la suya. Una chica le escribió: gracias por explicar con palabras simples. Nunca entendí nada hasta ahora. Ese día, Camila lloró, pero por otra razón. No era tristeza, era alivio. Había encontrado propósito. En paralelo, creó un PDF con 10 hojas de cálculo básicas para organizar ingresos, deudas y metas mensuales. Lo ofreció como regalo por registrarse en su lista de correos. 100 personas se registraron en una semana. Luego 300. Luego 1000. Su curso, que costaba lo mismo que un almuerzo promedio, empezó a venderse. Primero una venta, luego 3, luego 20. Camila volvía a tener ingresos. No eran millonarios, pero no eran propinas. Eran el resultado de su historia, convertida en ayuda real. Y entonces ocurrió algo más poderoso que cualquier comisión bancaria. Camila volvió a dormir, no por cansancio, sino por paz. La primera venta, 17 tijeras que valían millones. La notificación llegó a las 3:16 am. Camila no estaba dormida. Llevaba más de una hora repasando mentalmente todo lo que había hecho mal, todo lo que aún le faltaba. Vio el mensaje. ¡Felicidades! Acabas de vender tu primer curso. El monto era exacto, 17 $. Pero para ella, eran 1.000.000. Gritó sin hacer ruido, se tapó la boca. Sintió una descarga eléctrica de validación que no sentía desde hacía meses. No le importaba el dinero, le importaba lo que significaba. Alguien en algún lugar confió en mí. Y ese alguien era una mujer en Colombia, madre soltera, que dejó un comentario. Vi tus videos y sentí que hablábamos el mismo idioma. Gracias por esto. Camila respondió con el corazón en la garganta. Después de eso, cada venta se celebraba como un ascenso, una por una. No por codicia, sino por dignidad. La plataforma mostraba un mapa de ventas. Perú, Colombia, México, Chile. La historia de su quiebre se estaba internacionalizando. Un día recibió un correo. Hola Camila, quiero invitarte a dar una charla online sobre cómo las mujeres pueden reinventarse con educación financiera. Te vi en YouTube. Era la primera vez que alguien la presentaría.
no como ex ejecutiva, sino como emprendedora. Camila se miró al espejo y sonrió. Por fin, su historia empezaba a tener sentido. Cuando un testimonio te hace llorar, una noche, revisando sus correos, vio uno con asunto. Gracias a ti no me quité la vida. Lo abrió con el corazón paralizado. Era una mujer de 42 años. Se llamaba Fátima. Contaba que estaba hundida en deudas, sin trabajo, con 3 hijos y con pensamientos oscuros. Un día, buscando cómo ahorrar dinero, encontró el canal de Camila. Vio los videos, bajó el PDF, tomó el curso y en un mes había organizado sus cuentas, renegociado deudas y creado un pequeño presupuesto con el que ya no se sentía aplastada. Terminaba así. No tienes idea de lo que has hecho por mí. No soy solo una clienta, soy una mujer viva gracias a ti. Camila rompió en llanto. Se quedó en silencio durante horas. Ese correo no era una felicitación, era un llamado. Esto ya no era solo un negocio, era una misión. Decidió entonces crear una comunidad, un grupo cerrado para mujeres que habían tomado su curso. Allí podían compartir avances, errores, logros y preguntas. El grupo creció como pólvora. La energía era otra. Mujeres que antes se escondían, ahora hablaban. Camila ya no era solo la chica del curso, era una líder, una accidental, una que jamás se imaginó en ese rol. Pero una líder, al fin y al cabo. Y en medio de todo, empezó a recuperar algo que el banco nunca le había dado: conexión real. Ser referente sin querer, los medios comenzaron a notarla. Primero un blog de emprendedoras, luego una entrevista en un canal local y finalmente una invitación a una conferencia internacional virtual sobre finanzas personales con enfoque de género. Camila se rió cuando vio el correo. ¿Yo? ¿De verdad? Pero aceptó. Su ponencia se tituló «Reinventarse no es una opción, es una decisión». Al terminar, cientos de mensajes llegaron. La mayoría decían lo mismo. Gracias por hablar sin adornos. Me sentí identificada. Te juro que escucharte me devolvió el ánimo. Yo también trabajé en banco y también me caí. Camila ya no necesitaba oficina. Tenía un micrófono, una voz, una comunidad. Sus cursos se habían multiplicado. Ahora ofrecía 3 niveles: básico, avanzado y uno especial para madres solteras. Tenía una asistente virtual y contrató a una editora freelance para mejorar sus videos. Todo desde casa, todo desde cero, todo desde su historia. Un día recibió una llamada. Era una excompañera del banco. Le dijo: «Te vi en YouTube. Qué fuerte todo lo que lograste. Me inspiraste». «Gracias», respondió Camila. «¿Y tú cómo estás?» «Despedida. Justo esta semana». Silencio. Entonces Camila dijo algo que jamás imaginó. «Si necesitas apoyo, aquí estoy». Y lo decía en serio. Porque cuando caes y te levantas, empiezas a entender a quienes aún no han podido hacerlo. La propuesta que ahora ella rechazó, el correo tenía el logo que conocía de memoria, el mismo banco que la despidió. «Hola Camila, te escribe el nuevo gerente de desarrollo humano. Estamos rediseñando nuestros programas de capacitación y vimos tu trabajo en redes. Queremos saber si estarías interesada en dictar una serie de talleres sobre educación financiera para mujeres bancarias en transición». Camila releyó el mensaje 3 veces. Era irónico, casi poético. El banco que le dio la espalda ahora la buscaba como referente. Le ofrecían un buen pago, proyección, acceso a su red de contactos. Tomó un respiro. Pensó en todo lo que había vivido. Las noches sin dormir, las ventas tímidas, el colchón prestado. Y entonces respondió: «Gracias por la propuesta. Me honra mucho. Pero en este momento prefiero enfocarme en mi comunidad y mis programas independientes. Estoy segura de que encontrarán a la persona adecuada». Firmó con su nombre, sin títulos, sin necesidad de demostrar nada. Colgó el celular, se sirvió un té y sonrió. Esa respuesta no era arrogancia, era libertad, porque había entendido que la validación no tenía que venir de arriba, podía venir de adentro. Camila no era la misma mujer que temblaba por una tarjeta de débito. Era una creadora, una guía, una empresaria. Y ese no fue el sí más grande que se había dado a sí misma. El negocio que nació de la bancarrota, Camila no volvió a ser empleada, volvió a ser dueña. Su negocio digital creció. Lanzó una membresía mensual con asesoría personalizada.
creó un mini podcast con reflexiones semanales. Y se asoció con una fintech para ofrecer herramientas reales a mujeres que salían de deudas. Su marca se volvió símbolo de reinvención. Y cada vez que hablaba en entrevistas, decía lo mismo. No empecé esto por ambición, empecé por desesperación. Pero la desesperación, bien dirigida, se convierte en revolución. Camila no olvidó su pasado. Lo convirtió en contenido, en fuerza, en base sólida. Muchos le preguntaban cómo lograr lo que ella había hecho. Y su respuesta siempre era simple. Empieza con lo que tienes, aunque solo tengas una historia. Porque eso fue lo que la salvó. Una historia que parecía final. Y que era apenas el comienzo. Camila no solo volvió a tener dinero, volvió a tener propósito. Y ahora, cada vez que una mujer le escribe, me ayudaste más que mi psicólogo. Por fin entendí mis números. Ojalá te hubiera encontrado antes. Ella responde con una frase que se volvió su mantra. Llegaste justo a tiempo. ¿Te das cuenta? No necesitas tener todo resuelto para empezar. Solo necesitas decidir que no vas a quedarte donde estás. Camila perdió trabajo, casa, orgullo, pero nunca perdió su historia. Y esa historia fue la semilla de un negocio digital que hoy transforma vidas. Si tú también sientes que estás en bancarrota, emocional, financiera o de fe, recuerda esto. Lo que hoy parece el final puede ser el primer capítulo de tu mejor versión. Suscríbete ahora a Historias que marcan si este relato te tocó el alma. Déjame un comentario con una palabra, Renacer, y compártelo con esa amiga, hermana o mujer valiente que necesita escuchar que aún no está todo perdido. Porque a veces, el fondo es el único lugar firme desde donde se puede construir. Y como Camila, tú también puedes volver.